Jamie Dimon ha dicho recientemente que la economía de Estados Unidos está cayendo por un precipicio. Para quienes no lo sepan, Jamie Dimon es el consejero delegado del mayor banco de Estados Unidos, el JP Morgan Chase Bank. Dio una charla en el Bipartisan Policy Center donde dijo que el gobierno de los Estados Unidos está gastando tanto dinero que está inflando los mercados y a los mercados les encanta hoy en día. Pero con el tiempo, esto va a crear desconfianza en los mercados, porque los mercados finalmente empezarán a perder la fe en el dólar y en la economía de Estados Unidos y va a empujar a la economía de Estados Unidos hacia un precipicio que conducirá al caos. Escuchen. Si nos fijamos en que el 100% de la deuda al PIB, creo que en el año de 35 va a ser un 130%. Y es un palo de hockey. Así que ese palo de hockey no empieza todavía. Tenemos algo de tiempo, pero cuando empiece, los mercados de todo el mundo, en todo el mundo por cierto, porque sabes que los extranjeros poseen $7 billones de deuda pública de EEU, habrá una rebelión. Y esa es la peor manera posible de hacerlo. Es un precipicio. Vemos el precipicio, está hace unos 10 años. Vamos a 60 millas por hora. Es la crisis más predecible que hemos tenido. Se trata. Exactamente. Ahora, ya he pasado el tiempo pasando por toda la entrevista y voy a desglosar para usted aquí. Pero si quieres ver la entrevista por sí mismo, voy a enlazar para usted abajo en la descripción. Pero una de las cosas de las que habla Jamie Dimon es que compara la economía actual con la de principios de los 80. Porque a principios de los 80, Estados Unidos también estaba atravesando otra crisis inflacionaria. Y lo que dijo es que a principios de los 80, la economía de Estados Unidos se enfrentaba a una inflación de alrededor del 12%. Pero la diferencia entre la economía actual y la de entonces era que la relación entre deuda y PIB en Estados Unidos, es decir, la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos tomaba prestado en relación con el tamaño total de nuestra economía, era del 35%. Lo que dice es que hoy estamos por encima del 100% de deuda en relación con el PIB. Y también deberíamos mencionar que nuestro pico de inflación, la inflación declarada, fue del 9,1%. Entiendo que las definiciones de inflación han cambiado un poco entre ahora y principios de los 80, pero la inflación máxima registrada fue del 9,1%. Pero nuestra deuda en relación con el PIB supera hoy el 100%. Y la razón por la que dice que esto es tan importante es porque cuando la economía de Estados Unidos estaba en recesión a principios de los 80, el desempleo rondaba el 10%. Había mucho dolor económico porque a principios de los 80, cuando la inflación alcanzó el 12%, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, fue mucho más agresivo para bajar la inflación. Subió los tipos de interés a unos de los niveles más altos que hemos visto, en torno al 20%, lo que significaba que si querías ir a comprar una hipoteca, estabas pagando cerca del 20% de interés por ir a comprarla, no como lo que estamos viendo hoy en día. Así que era mucho más agresivo y esto provocó que el desempleo se disparara y que entráramos en recesión. Pero a pesar de que la economía de Estados Unidos estaba en recesión a principios de los 80, lo que él dijo es que el déficit público, es decir, la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos estaba contrayendo cada año, era de alrededor del 4 al 5% del PIB durante esa recesión. Recuerden, el gobierno de Estados Unidos estaba gastando dinero para estimular la economía y sacarnos de la recesión y a pesar de ello estábamos gastando entre el 4 y el 5% de nuestro PIB en déficit para estimular la economía. Hoy estamos en una economía en auge. La economía no está en recesión, la economía está en auge. Tenemos una tasa de desempleo baja y sin embargo el gobierno de Estados Unidos está registrando un déficit del 6,5% en relación con el PIB para estimular una economía ya estimulada. Esto es lo que Jamie Dimon dice que está creando esta gran burbuja dentro de los Estados Unidos, donde la economía de los Estados Unidos está imprimiendo dinero, estimulando los mercados, haciendo que la gente gane dinero, lo cual es genial hoy en día, pero con el tiempo vamos a estar conduciendo hacia un precipicio. Lo que dice es que la economía de Estados Unidos está conduciendo a 60 millas por hora. Sabemos que hay un precipicio por delante, no sabemos exactamente lo lejos que está. Él dice en ese video que tal vez sea dentro de 10 años, pero estamos conduciendo directamente hacia él y no estamos haciendo nada para detenerlo, porque el gobierno de Estados Unidos sigue gastando dinero, siguen estimulando, y el Banco de la Reserva Federal no está siendo tan agresivo como lo era antes que, por supuesto, en el corto plazo está creando un gran auge. La gente gana dinero, los mercados están inflados, lo que es estupendo, pero él dice que esa fiesta acabará con el tiempo. Ahora, aquí es donde voy a ir un poco más profundo a lo que dice. Voy a hacer un inciso aquí. Aquí es donde es muy importante para ti entender lo que está pasando y ser educado financieramente. De esa manera usted puede cuidar de sí mismo, su familia y su comunidad, no importa lo que está pasando. Y para que lo sepas, el 6 de febrero de este año, 2024, estoy organizando un taller de creación de riqueza. Es la primera vez que hago esto, donde voy a repasar el número 1, los cambios económicos que se esperan este año, pero el número 2 también, que es cómo se puede construir un plan financiero, cómo se puede empezar a construir riqueza y cómo se puede empezar a generar flujo de caja a pesar de lo que está pasando en la economía. Este taller es totalmente gratuito, es en vivo. Voy a organizar 2 talleres en vivo el 6 de febrero, uno por la mañana, otro por la tarde.
y me encantaría tenerte allí. Es totalmente gratuito. Vamos a repasar cómo puedes construir riqueza. Va a ser muy divertido. Y bueno, usted puede elegir un momento que funcione mejor para usted. Así que si quieres unirte a mí de forma gratuita en este taller en vivo, tengo el enlace a cómo usted puede unirse a mí el 6 de febrero a Bayo en la descripción a continuación. El detonante, según Jamie Dimon, que causará el caos en los mercados es cuando los mercados se den cuenta de que Estados Unidos está gastando dinero en una curva de palo de hockey. Así que lo que dice es que a principios de los años 80 estábamos corriendo un 35% de deuda sobre el PIB. Hoy dice que estamos un poco por encima del 100%. Pero lo que dice es que en los próximos 10 años vamos a estar alrededor de 130 a 135% de deuda sobre el PIB. Y ahí es cuando él dice que los mercados de todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, pero los mercados de todo el mundo van a empezar a entrar en pánico y que va a crear más caos. Y ahí es donde dice que la gente tiene que estar preparada. Y lo interesante es que ahí es donde dice que el gobierno de Estados Unidos tiene que entender esto y hacer que el ejército sea más fuerte para estar preparado para cuando llegue ese caos. Escuchen, se trata de... Sobre la seguridad del mundo, necesitamos un ejército más fuerte. Necesitamos una América más fuerte, lo necesitamos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles, porque la pregunta ahora es, ¿cómo se resuelve esto realmente? Y la respuesta puede parecer bastante simple, recortar el gasto público. Pero eso no es tan simple de hacer. Y no es tan simple porque, en primer lugar, ningún presidente quiere ser el presidente que está quitando sus derechos. Ningún presidente quiere ser el que se enfrente a ese tipo de consecuencias económicas. Y en segundo lugar, ¿a quién le quitas el dinero? Porque ahora que hablamos de que el gobierno gaste menos dinero en una época en la que todo el mundo es tan adicto y dependiente del dinero gratis del gobierno, ¿a quién le quitas el dinero? ¿Se lo vas a quitar a la gente que depende de Medicare o Medicaid? ¿Se lo vas a quitar a la gente que depende de la seguridad social? ¿Se lo va a quitar a los bomberos o a los policías? ¿Van a dejar de invertir en infraestructuras? ¿Van a dejar de invertir en el ejército? ¿Van a dejar de invertir en el pago de intereses y van a dejar de pagar su deuda? ¿Dónde va a dejar de gastar dinero el gobierno de Estados Unidos? Y donde quiera que deje de gastar dinero, va a haber dolor. Y el problema es que es muy difícil para una administración a cargo. No me importa si eres republicano o demócrata. Es muy difícil para una administración a cargo querer recortar. Por supuesto, los demócratas pueden querer recortar más dinero en gastos militares frente a otros derechos, mientras que los republicanos pueden querer recortar en ciertos derechos frente a los militares. Hay diferencias en la forma en que algunos partidos políticos quieren recortar gastos. Pero, en general, ningún partido quiere recortar los gastos de la gente porque entonces eso queda mal para el partido. Porque si la gente no tiene esos ingresos, eso significa que la gente pierde puestos de trabajo. Porque sí, hay gente que depende del gobierno para trabajar. Hay gente que depende del gobierno por dinero. Por no mencionar el hecho de que el gasto público es una de las principales fuentes de estímulo para la economía. Quiero decir, cuando el gobierno gasta dinero, da a la gente un ingreso para salir y comprar una casa. Le da a la gente ingresos para comprar un coche. Le da a la gente un ingreso para salir y tirar dinero en el mercado de valores para ayudar a estimular la economía. Y ahora, cuando pensamos en un presidente que lleva 4 años en el cargo, queremos que la bolsa suba. Quieres ver bajar el desempleo porque eso te ayuda a ser reelegido y te ayuda a parecer un buen presidente. Pero la cuestión es que si sigues imprimiendo y gastando dinero, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias a largo plazo. Una de las cosas que repetí durante la pandemia es que el dinero más caro es el dinero gratis. El dinero gratis es bonito, porque si obtienes dinero gratis del gobierno, ya sea en forma de un cheque de desempleo o un cheque de estímulo o un préstamo PPP si eres una empresa, el problema con esto es que tiene un coste. Verás, cuando el gobierno gasta dinero, solo hay una fuente de ingresos que el gobierno tiene, y es a través de los contribuyentes, a través del dinero de los impuestos, gente como tú y yo. Así que cuando tú y yo le damos dinero al gobierno en forma de impuestos, ese es el dinero que el gobierno tiene para gastar. Pero cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, alguien tiene que pagar esa factura y esa persona es todo el mundo, especialmente la gente que no entiende de dinero. Porque entonces lo que ocurre es que cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, lo primero que ocurre es el impuesto oculto, la inflación. Mira, cuando el gobierno aumenta los impuestos, digamos a los ricos para financiar una nueva carretera, todo el mundo sabe de dónde viene el dinero. Ellos recaudan estos 100 millones de estas personas para obtener este dinero para construir una carretera. Pero cuando no pueden aprobar ese proyecto de ley de impuestos, pero aún así gastan los 100 millones de dólares, entonces ¿quién paga por ello? Bueno, todo el mundo a través de este impuesto oculto y especialmente aquellos que no tienen educación financiera, porque cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, esto crea inflación. ¿A quién beneficia la inflación? Bueno, beneficia desproporcionadamente a los que tienen una educación financiera, mientras que perjudica desproporcionadamente a los que no la tienen, porque la inflación perjudica a los consumidores. Si sales y gastas dinero en el supermercado, la inflación significa que tienes que gastar más dinero. Si sales y compras un billete de avión, la inflación significa que tienes que pagar más dinero. Así que la inflación perjudica a la gente que gasta dinero. Todo el mundo gasta dinero. Ricos, pobres, clase media, todos son consumidores. Así que la inflación perjudica a todo el mundo, pero beneficia a los que tienen formación financiera, porque la inflación también significa que los inversores de la empresa constructora ganan más dinero.
significa que las personas que poseen los activos ven aumentar la valoración de los mismos. Y los únicos que entienden esto son las personas con formación financiera, que ponen su dinero a trabajar, que son inversores. Son los que tienen formación financiera, por lo que se benefician de la inflación. Ese es solo el primer coste. Pero luego tenemos el segundo coste, que es que el gobierno tiene que devolver el dinero más los intereses. Porque cuando el gobierno gasta dinero que no tiene que pedir prestado ese dinero. Pueden pedirlo prestado al Banco de la Reserva Federal, pueden pedirlo prestado a inversores o a otros países. El gobierno pide prestado este dinero y luego tiene que devolverlo más los intereses. ¿Cómo devuelven este dinero? Tienen que generar dólares de impuestos. Así que ahora tal vez no te cobren impuestos hoy, pero lo harán en el futuro. Tal vez cobren impuestos a tus hijos en el futuro, con el fin de devolver ese dinero más intereses. Si vas a la tienda Gucci y tienes dólares en el bolsillo y sales y te compras un cinturón o una cartera o un bolso, pues ese dinero sale de tu bolsillo hoy. Pero si vas y lo financias con tu tarjeta de crédito, no tienes que pagar ese dinero hoy. Tal vez lo pagues a plazos, pero vas a devolver el dólares más los intereses. Ahora, claro, tal vez pagas esa tarjeta de crédito con una Visa u otra American Express, entonces pones tu tarjeta de crédito en otra tarjeta de crédito y sigues retrasando lo inevitable, pero eventualmente vas a tener que devolverlo. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Hemos estado gastando tanto dinero que ahora vamos a tener que empezar a devolver este dinero más intereses. La razón por la que esto es tan significativo es porque los tipos de interés han subido mucho en los últimos 2 años. Recuerdo que durante los días de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos estaba gastando mucho dinero que no tenía para financiar los programas de estímulo, para financiar los rescates, para financiar toda la impresión de dinero que estaban haciendo. Bueno, durante ese tiempo, las tasas de interés eran tan bajas, por lo que los pagos de esta deuda era súper barato para el gobierno de Estados Unidos. Pero al igual que la mayor parte de la deuda corporativa, no es una hipoteca a tipo fijo a 3 años. La mayor parte de nuestra deuda nacional tampoco es una hipoteca a tipo fijo a 3 años. Lo que significa que en los próximos 6, 12, 18, 24 meses, el gobierno de los Estados Unidos va a ver una ola de nuevos reajustes de la deuda. Lo que significa que los pagos de gran parte de esta deuda van a empezar a ser mucho más caros para el gobierno de los Estados Unidos, suponiendo que los tipos de interés sigan siendo altos. E incluso si los tipos de interés se reducen en 24, bueno, los tipos de interés siguen siendo mucho más altos que donde estaban antes. Lo que significa que los gastos para el gobierno de los Estados Unidos van a ser más altos. De hecho, echa un vistazo a este gráfico. Este es un gráfico que muestra algunos de los mayores gastos del gobierno de Estados Unidos, y en la parte inferior se puede ver la línea roja, que es el gasto neto de intereses. Esta es la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar en intereses. Y este gasto por intereses es el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de Estados Unidos. Y se puede ver esta línea de puntos. Se trata de las proyecciones en el futuro. Se puede ver que en las próximas décadas se espera que el pago de intereses no solo supere el presupuesto militar, no solo supere el presupuesto de Medicare, sino que también supere el presupuesto de la seguridad social y sea uno de los mayores gastos, si no el mayor gasto, en los libros del gobierno de Estados Unidos. Lo que significa que el mayor gasto no es cuidar de ti, es pagar los gastos anteriores. Una vez más, esto es lo que Jamie Dimon dice, es una de las crisis más predecibles que podemos ver. Es porque vemos que una vez que llegamos a esta curva de palo de hockey del gobierno, sigue gastando más dinero en relación con nuestro PIB. Con el tiempo, los mercados y los inversores de todo el mundo van a entrar en pánico y eso va a crear el caos. Ahora, echemos un vistazo a un gráfico de deuda PIB. Este es un gráfico de tendencias a largo plazo que muestra la deuda federal sobre el PIB en los últimos 50 años. Ahora, lo que se puede ver es que hace 50 años, la deuda federal en relación con el PIB fue de alrededor de una marca de 30%, de acuerdo con estos números, y hoy estamos muy por encima de la marca de 100%, y esto es lo que Jamie Dimon dice, es que si seguimos en esta ruta para los próximos 10 años, vamos a estar pasando el 130% de la deuda federal en relación con el PIB. Ahora, por supuesto, él podría estar utilizando algunos ratios y números diferentes, pero lo que él dice es que va a crear más de la curva de palo de hockey de ahora la relación deuda federal-PIB en línea recta hacia arriba y que va a crear más pánico en los mercados. Por eso, de nuevo, el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. La impresión de dinero hoy crea mucho estímulo, crea mucho auge, lo cual es bueno, pero tiene consecuencias. Ahora, por supuesto, los Estados Unidos es el mejor lugar para invertir su dinero hoy. Y hemos visto que a lo largo de la historia, pase lo que pase en la economía de los Estados Unidos, pasamos por auges, pasamos por caídas, pero los inversores que invierten a largo plazo obtienen todos los beneficios. Esto sigue siendo así. Sin embargo, hay riesgos para los mercados debido a estas cuestiones. Y aquí es donde ahora usted quiere entender las cosas que están pasando. De esa manera usted puede prepararse, pero también estar listo para capitalizar las oportunidades. Porque, bueno, cada vez que vea el caos, cada vez que vea el miedo, cada vez que vea el pánico, todas estas cosas crean oportunidades para aquellos que están financieramente educados y preparados. Y su objetivo es ser un inversor financieramente educado, no un inversor de pánico o preocupado, porque eso significa que se llega a tomar todos los beneficios en lugar de entrar en pánico mientras todo el mundo está enloqueciendo. Empecemos por entender por qué el secretario del Tesoro dice que los estadounidenses tienen hoy más dinero que nunca. Entremos en materia. Según el informe del secretario del Tesoro, en el año de la mediana de los trabajadores estadounidenses pueden permitirse los mismos bienes y servicios que en el año de la mediana de los trabajadores estadounidenses y todavía tienen un extra de Towala.